para que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial realicen su labor de la manera más asertiva y pronta posible. No hay impunidad y tampoco va a haber ninguna voluntad para ocultar la verdad. Muchísimas gracias por el contacto, Karina. Estoy a tus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Él es representante del Perú ante la OEA, ha sido nombrado por el gobierno de Dina Boluarte y nosotros ya lo habíamos visto antes, por supuesto, en la actividad política porque es un político de larga data. Nosotros queríamos saber cuándo más o menos se tiene previsto que se manifieste ya en un informe oficial la OEA respecto a las indagaciones que se están haciendo sobre lo que ha pasado en nuestro país y estas muertes que hubo producto de las protestas. Karina, muchas gracias. Has dicho con acierto, el informe oficial aún no se hace público y yo estimo, Karina, que no tendremos un informe sino hasta a finales del próximo mes de abril. En este momento, lo que ocurre es que se está cumpliendo con el protocolo que está establecido para la formulación de este tipo de informe país, pero en este devenir, Karina, en el decurso de este proceso, ha ocurrido un incidente realmente preocupante. Si me permites, lo puedo explicar. De acuerdo. Karina, el jueves pasado se dio a conocer en el New York Times unas afirmaciones que habría brindado el comisionado Joel Hernández. ¿Qué ocurrió, Karina? El Perú, demostrando apertura con el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, recibió en dos oportunidades dos misiones distintas de la Comisión. La primera, una misión técnica dirigida por la Secretaría Ejecutiva, llegó en el mes de diciembre y realizó sus actividades con todas las facilidades que el gobierno prestó. Posteriormente, Karina, en el mes de enero de este año, llegó una segunda misión de la Comisión Interamericana, integrada, presidida más bien, por el relator especial para el caso de Perú, que es el señor Estuardo Ralón, e integrada además por el comisionado Joel Hernández. Y de él es precisamente de quien yo me quiero referir en este momento, para describir esta inaceptable situación. Sí, porque él lo que dejó clarísimo era que sí habían habido excesos y además criticó duramente al gobierno de Dina Boluarte y lo hizo en un medio de comunicación como el New York Times, ¿no? Además, también el New York Times hizo un seguimiento a vía necropsias, vía cámaras de seguridad, que también se han hecho aquí en el Perú, donde dan cuenta cómo han muerto varios de las personas que se han manifestado. Pero de a poco las personas que nos escuchan van a entender qué es lo que ha sucedido. Siga, por favor, sobre lo que ha dicho Karina. este relator. Muchas gracias, Karina. Fíjate, el día 23 de enero, inmediatamente después de haber concluido la misión, el señor Joel Hernández brinda declaraciones al New York Times, haciendo estas afirmaciones que tú has referido. Karina, el día 24 de enero, es decir, al día siguiente, la Comisión Interamericana le pide al Estado peruano información adicional para realizar su tarea. La pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo es posible que el comisionado Joel Hernández haya efectuado esas afirmaciones cuando la comisión se encontraba en pleno proceso de acopio de información? Es decir, él adelanta opinión sin tener todas las herramientas de juicio a su alcance. Ese adelanto de opinión lo convierte a él en un quebrantador del deber de reserva que nos debemos las partes. Durante este proceso, Karina, que tú has referido, ni la Comisión ni el Estado peruano puede revelar en absoluto nada acerca de los trabajos que se están realizando. Porque como tú bien dijiste, Karina, ese informe será oficial cuando el Pleno de la Comisión lo apruebe y se publique. Antes no podemos hablar de ningún informe. Y yo lo quiero interrumpir aquí. Cuando Joel Hernández
ha quebrantado esa reserva. Perdona, Y Karina. cuando se quebranta la reserva como Estado peruano, ¿se puede hacer algo legalmente? Gracias por la pregunta, Karina, y quiero explicarte a ti y a tus televidentes, a tus oyentes, cuáles son las acciones que hemos adoptado desde la misión permanente. El mismo día jueves pasado, Karina, conocida la publicación en el New York Times, me dirigí personalmente al despacho de la secretaria ejecutiva de la comisión y le hice saber la insatisfacción del Estado precisamente por estas inoportunas declaraciones, expresándole nuestra extrañeza y malestar. Le hice saber también que al día siguiente, me refiero al pasado viernes, en la reunión que tuvimos el grupo de países sudamericanos más México con la nueva junta directiva de la Comisión Interamericana, iba a expresar este malestar. Y así lo hice el viernes pasado, Karina, en la sesión. Expresé el malestar del Estado peruano por esta situación. Y mira, Karina, contrariamente a lo que yo personalmente esperaba, que eran unas públicas disculpas del comisionado Joel Hernández, él no se disculpó. Y lejos de aquello, se ratificó en lo dicho. Indicó que sí había brindado las declaraciones y que él se ratificaba en su contenido. Esto ya resultaba absolutamente intolerable, Karina. Y por eso fue que hace 2 días, el lunes, hemos presentado, yo personalmente, una nota a la Comisión Interamericana donde hacemos saber esta extrañeza y este malestar del Estado peruano. ¿Qué es lo que va a suceder inmediatamente, Karina? Tenemos información que la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a convocar a un pleno para tratar este tema. Yo, en días posteriores, me reuniré con la presidenta y con el relator para el caso peruano, Estado Ralón, para hacerle llegar también estas insatisfacciones. Quiero ser muy puntual en algo, Karina, si me permites. Se trata de un caso, se trata de un comisionado. Las relaciones que tenemos con la Comisión Interamericana son relaciones de diálogo continuo, de diálogo fructífero, y las vamos a mantener en ese nivel. Nosotros reconocemos el aporte de la Comisión dentro de este proceso y estamos seguros que manteniendo este diálogo vamos a evitar, como así lo hemos solicitado, que sucesos desagradables como estos se vuelvan a repetir. Tengo una pregunta. ¿Se le puede separar? Encantado. ¿Se tiene que inhibir por adelantar opinión, Joel Hernández? Correcto. El reglamento de la Comisión Interamericana no reconoce las figuras de la recusación ni de la inhibición. Hay más bien una cláusula, una norma que habla de la incompatibilidad. Tendríamos que analizar si aquello sería aplicable a un suceso de esta naturaleza para entonces pedirlo oficialmente. De momento, Karina, eso no está en el análisis que estamos efectuando. Ahora nos encontramos en el punto de haber expresado nuestra extrañeza y malestar y esperamos una reacción natural de la Comisión frente a este hecho. Muy bien, y ahora vayamos al fondo del asunto, ¿no? Porque el tema va a ser visto, se va a generar un informe y hay avances. El New York Times, el periodismo aquí en el Perú, han revelado algunas necropsias, ¿no? Han revelado también cámaras de seguridad. Y lo que se ve es que hay muertes por armas de guerra. Hay también en estos cuadernos para donde se tiene que apuntar lo que se saca y lo que no se saca de armamento, que se dio facilidades para sacar más armas de guerra que armas disuasivas. Eso es un hecho que no se va a poder eliminar, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, cuando hablamos de un uso abusivo de la fuerza, ¿cómo el Estado peruano va a poder contrarrestar esta evidencia? Porque lo que usted ha declarado es que el gobierno del Perú ha actuado con absoluta transparencia y han respetado todas las reglas del procedimiento. Entonces, este es el procedimiento. Karina, si me permites, en primer lugar deseo ratificar que en el Perú existe pleno ejercicio de la libertad de prensa.
Somos absolutamente respetuosos de la labor que realizan los medios de comunicación y lo que ustedes hacen y tu programa hace, Karina, es una muestra de ello. Ejercer el periodismo con absoluta y plena libertad. Y respetamos naturalmente el trabajo que hace la prensa nacional y la prensa internacional. Y cuando no, hasta saludamos los esfuerzos para descubrir la verdad. Quiero decirte además, Karina, que todos los sucesos que se hayan producido durante el mes de diciembre y el mes de enero serán, y así lo ha dicho la señora presidenta, debidamente investigados. Hemos hecho invocaciones para que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial realicen su labor de la manera más asertiva y pronta posible. No hay impunidad y tampoco va a haber ninguna voluntad para ocultar la verdad. Sin embargo, Karina, los documentales, las notas periodísticas y las opiniones que se brindan en los medios de comunicación son ello. Tenemos una instancia que es fiscal y judicial y tenemos también este análisis que sobre los hechos hará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Refiriéndome al informe concretamente, Karina, lo único que va a ocurrir de allí es que ese informe contendrá unas recomendaciones al Estado peruano, el cual, en mi opinión, debería hacer las suyas y empezar a implementarlas. Se va a dar para entonces un mecanismo de seguimiento de la implementación de estas recomendaciones y junto con la comisión, en acompañamiento con ellos, iremos poco a poco, atendiendo estas peticiones. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir, Karina, y tengo confianza, así expreso mis mejores votos, que todos los sucesos sean individualizados y sean naturalmente investigados. Señora en pleno ejercicio de la libertad de prensa y en la búsqueda de la verdad. Muy bien. Yo entiendo que sí, se va a tener que seguir procesos individualizados, por supuesto, porque no se puede, pues, culpar en conjunto, ¿no? Siempre los hechos penales se individualizan. Entonces, pero también hay una parte política, y la parte política es la que está fallando. Usted es un hombre político, usted también ha sido parte de otros gobiernos. Entonces quiero su mirada política. El día de ayer ha muerto un joven de 22 años que tenía 36 perdigones en el cuerpo. Eso va a encender la pradera aquí en el Perú definitivamente, ¿no? Y esto ha sucedido recientemente y son los estragos de lo que sucedió entre diciembre y enero, ¿no? Él ha estado convaleciente, agonizante, estas semanas. Entonces, el gobierno ha dado explicaciones y diciendo que la justicia, que la Corte Interamericana, pero no ha habido una posición política de transparencia. Cuando ya hay hechos, cuando ya hay necropsias, cuando hay imágenes, y claro que se tiene que individualizar, ¿no? Pero la posición política, la que debe decir algo más, no simplemente, no, yo no fui, yo ni sabía, yo dije que no disparen, porque ahí viene la complicación. Yo dije que no dispare, pero hay un protocolo. Tú no le puedes decir a la policía que no haga nada, como presidenta de la República. La posición política es la que está fallando aquí. Está haciendo agua. No sé si usted me podría decir cuál es la posición política que lleva usted como representante de nuestro gobierno ante la OEA, porque hay una posición política, ¿no? Sin duda alguna, Karina. La labor que nosotros hacemos aquí en la OEA es una labor de tender puentes con la organización en primer lugar y con cada uno de los Estados miembros de la OEA. Lo que nosotros hemos venido a hacer en primer lugar, Karina, es a derribar una narrativa de mentira según la cual no hubo un golpe de Estado, cosa que es absolutamente falso porque nosotros sabemos, Karina, que sí se produjo un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022 y que el autor de ese golpe de Estado y los cómplices de ese golpe de Estado están siendo ahora procesados de manera imparcial por el Ministerio Público y por el Poder Judicial. No estamos hablando de perseguidos políticos, sino estamos hablando de autores de graves crímenes
en contra del orden constitucional y el Estado de Derecho. Por otro lado, también estamos derribando aquella narrativa falsa según la cual la presidenta Dina Boluarte sería una usurpadora, desconociendo que ella está en el gobierno por sucesión constitucional y que así lo establece el texto fundamental. Con relación a los hechos, Karina, que tú has descrito, y en especial a este último, permíteme expresarte mi más profundo pesar y mi solidaridad con las familias de este ciudadano víctima de aquellos sucesos. Pero reitero, Karina, la voluntad es una voluntad de absoluta transparencia y de coincidencia con el pleno respeto de los derechos humanos. Si existieran casos concretos donde se hubiesen producido actos reñidos con los deberes funcionales, aquello tendrá que ser debidamente investigado y los responsables tendrán que ser llevados a proceso como corresponde. No soy yo, Karina, ni son las instancias periodísticas quienes determinarán esos hechos, sino lo harán, en su caso, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y cuando no recibiremos la opinión que de ellos tenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. Ajá, muy bien, pero usted sabe que hay esta teoría que se ha extendido por varios presidentes de Latinoamérica, y además que aquí se le ha pedido la renuncia a Dina Boluarte por genocida. El Ministerio Público la está encausando por genocidio. Se habla de que ella ha violentado los derechos humanos y por eso mismo la Comisión de Derechos Humanos de la OEA está viendo el caso. Entonces, no vamos a esperar todos los procesos tan largos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición frente a esto? Hubo una orden porque desde el gobierno se dijo, acá hay terroristas, acá hay organizaciones de economías ilegales que están empujando estas manifestaciones. Hubo una orden para pacificar el país violentando los derechos humanos. Le dejo esa pregunta, le ruego que me espere. Me tengo que ir a una pequeña pausa y regresamos con Gustavo Adriancén, representante del Perú ante la OEA. No se muevan. Bienvenidos a Exitosa. Seguimos nuestra conversación con Gustavo Adriancén, representante del Perú ante la OEA. Yo le había dejado una pregunta y le planteaba el tema central, ¿no? Le planteaba el tema de que en este momento el cuestionamiento principal era el tema del exceso de la fuerza, de que Dina Boluarte y su gobierno está en serios entredichos, complicaciones aquí en el país por acusaciones de violaciones de derechos humanos. Karina, muchas gracias. Había referido también a algunas declaraciones de algunos líderes de naciones sudamericanas y centroamericanas. Fíjate, Karina, cuando yo he llegado aquí a la OEA, he podido percibir muestras de solidaridad y de respaldo de muchas naciones del continente con relación a lo que estaba sucediendo en Perú. Muestras de preocupación, naturalmente, pero también de aliento, de solidaridad para que podamos dar un paso adelante y continuar dentro de la senda de la democracia y el Estado de Derecho. La percepción que yo tengo es que en la mayoría de países en el continente ya no se cree más esa narrativa de mentira que se pretendió instaurar aquí en el foro de la OEA. Por otro lado, Karina, quisiera también referirme a aquella denuncia en contra de la presidenta sobre el delito de genocidio. En primer lugar, Karina, quiero manifestar lo siguiente. Esto es una muestra de la independencia y de la separación de poderes que existe, Karina. El Ministerio Público actuando libremente, de acuerdo con el marco funcional que le corresponde, y el Poder Judicial también. Y la presidenta, allanándose estas investigaciones, se acerca y brinda sus declaraciones. En mi opinión, Karina,
esto del delito de genocidio ha sido, la verdad, algo no muy reflexivo. El genocidio, Karina, de acuerdo con el 319 del Código Penal, es cuando un gobierno desarrolla una política sistemática dirigida fundamentalmente a desaparecer un grupo étnico, religioso o incluso social. Y eso no es exacto. Eso no es exacto. Yo confío que en breve plazo aquella denuncia sea finalmente archivada. Y con relación, Karina, a lo que tú indicaste de algunos mensajes del gobierno que habrían calificado estos actos violentos como de terrorismo, yo en verdad quisiera hacer una precisión. Yo no creo que debamos de confundir lo que ha sido la protesta social legítima por demandas estructurales contenidas muchos años, con lo que significó la aparición de grupos violentos que causaron afectación a la propiedad privada, a la propiedad pública, y que en general también afectaron a muchos ciudadanos en particular y efectivos de la Policía Nacional. Y en este punto recordar el lamentable fallecimiento y la forma como fue primero secuestrado, torturado y después asesinado el efectivo policial que lo quemaron vivo en su unidad en Puno. Yo no creo que todos, Karina, pero tenemos que reconocer que sí hubieron infiltrados en estas manifestaciones y que algunos de ellos pertenecían a las organizaciones de fachada de Sendero Luminoso, y en este punto me tengo que referir puntualmente a la denominada camarada Cusi, líder del Frente de Defensa de Ayacucho, hoy día con prisión preventiva de 18 meses y sometida a investigación. No debemos confundir y no debemos permitir que la protesta social, legítima y pacífica se mezcle con estos actos violentos que tanto daño nos han causado. Por lo demás, Karina, yo insisto en la necesidad de tener prontas investigaciones y de llegar a la verdad en cada uno de estos casos. Muy bien, ¿y qué es lo que se puede hacer en realidad para que esto pare, ¿no? Porque parece que el país está dividido. El país está dividido. Usted me dice que se van a dar recomendaciones. Las recomendaciones para usted deberían ser seguidas, pero la OEA tiene límites, ¿no? No puede recomendar. ¿Qué podría recomendar? No puede recomendar la renuncia de Dina Boluarte, ¿o sí? No, Karina, eso último de ninguna manera podría hacerlo porque sería una injerencia en asuntos internos propios del país. Va a formularnos recomendaciones a partir de los hechos que la Comisión haya constatado. Naturalmente, los va a homologar con la Convención Americana y nos dirá si, en su opinión, ha percibido algún acto contrario a la defensa, a la protección de los derechos humanos. Nos hará saber seguramente algunos casos y le recomendará al Perú que tome algunas medidas. La jurisprudencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es abundante sobre esta materia y también la que se ha generado a partir de la Comisión en los informes de país que han presentado. Mira, Karina, poco más de 100 días tiene este gobierno y en poco más de 100 días le ha tocado vivir la eclosión de una serie de demandas contenidas por mucho tiempo. Si se han cometido algunos excesos, estamos hablando de casos puntuales que deben ser investigados y sancionados. Pero por lo demás, a manera de reflexión, ¿qué es lo que se debería hacer? Continuar, Karina, en la senda de el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y continuar en la senda de la pacificación. Karina, no queremos violencia. Los peruanos no somos así. Lo que queremos los peruanos es trabajar y hacerlo en paz, como lo hemos venido haciendo durante muchos años, Karina. Esta inestabilidad política que se ha generado a partir de grupos violentistas, yo creo que debería cesar, y esto con la participación de la sociedad, como tú has visto, Karina, en varias provincias, ya los ciudadanos están hartos de lo que está pasando y empiezan a enfrentar a estos violentistas, pues lo que queremos es trabajar. Ahí está Cusco, Karina. Entonces, un ejemplo de lo que sucedió en Cusco también lo vimos en Ica, en el norte, por ejemplo. Peruanos deseosos de seguir trabajando. Karina, tenemos que fortalecer la democracia. Basta ya de más sucesiones constitucionales, presidenciales, que solo están afectando. Tú no te imaginas el daño que ocasionan todos estos hechos aquí en la comunidad internacional, Karina. Es francamente
lesivo para nuestra imagen país y cuándo no para las futuras inversiones que pudieran llegar, que nos ven como un país inestable. Sí. Pedro Castillo, mediante sus abogados, quieren llegar también a la OEA. Usted también tendrá que hacer un trabajo al respecto, porque son ellos los que han tratado de engañar, han logrado engañar aquí en el país y tienen aliados internacionales y quieren seguir engañando sobre que le dieron un golpe cuando todo el país lo vimos abriendo la boca y dando el golpe él mismo, un autogolpe de Estado tipo Fujimori. Entonces, cuando lleguen, no sé si llegarán, no sé si les rebotará la denuncia, pero ¿qué se puede hacer al respecto? Porque sus aliados siguen hablando y siguen desinformando. El mismo Pedro Castillo, que tiene manera de, dice que está incomunicado, pero manda tweets cuando quiere. Entonces, su trabajo allí en la OEA es bastante arduo para contrarrestar esta ola de desinformación. Un trabajo, Karina, que además lo venimos haciendo con el pequeño pero comprometido equipo de la misión permanente. Karina, es parte de la tarea tener que develar estas mentiras. Castillo no es ninguna víctima, Castillo no es ningún perseguido político, Castillo es un felón. Castillo ha quebrantado el orden constitucional, Castillo ha subvertido el Estado democrático de derecho y gracias a la lealtad de las instituciones democráticas, de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ese golpe de Estado no tuvo mayores consecuencias. Castillo no es ningún perseguido político, Castillo ha sido investigado por el Ministerio Público y puesto en prisión preventiva por el Poder Judicial por los gravísimos delitos que ha cometido. Y hoy día ya se sabe además que tiene una prisión preventiva también por los actos de corrupción que ha cometido. Es absolutamente inaceptable, Karina, inaceptable, y esto lo digo por la representación que me asiste, que la defensa técnica de Castillo venga a utilizar frases tan agraviantes como que la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana son los cuellos blancos del continente. Eso no lo podemos tolerar y naturalmente lo rechazamos de manera tajante. Tenemos respeto por la Organización de Estados Americanos y respeto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso, Karina, forma parte de esta suerte de doble moral. Por un lado, critican a los organismos internacionales como la Comisión Interamericana, pero vienen a tocarle la puerta, pidiéndole medidas cautelares en favor del felón Castillo. Eso no lo podemos permitir, Karina. Eso no lo podemos admitir y estamos en el proceso de develar la verdad y decir exactamente lo que ha ocurrido y quiénes son estos personajes que pretenden instrumentalizar el sistema internacional para lograr beneficios de ello, sorprendiéndolos con mentiras. Una última consulta, porque sé que su agenda es apretada. ¿Usted cree que el adelanto de elecciones se debería dar de una vez, poner fecha, porque los congresistas parece que no están apuraditos? Entonces, para encauzar, terminar con la inestabilidad que usted mismo me ha narrado, ha descrito como uno de los factores que pone en mayor peligro el crecimiento de nuestro país? Karina, la propia presidenta Dina Boluarte, en un acto de desprendimiento, a pesar que le correspondería completar todo el periodo gubernamental de Castillo hasta el 28 de julio del 2026, reitero, un acto de desprendimiento, inicialmente prometió, y así fue como lo hizo, proponer el adelanto de elecciones para abril del año 2024. Ante el reclamo ciudadano, la propia presidente solicitó al Congreso el adelanto de elecciones para diciembre. Karina, el adelanto de elecciones no depende de la señora Boluarte. El adelanto de elecciones está en manos del Congreso. Se ha insistido reiteradamente en que se produzca y el Congreso en 3 oportunidades lo ha rechazado. Yo no puedo sino, Karina, solicitar de la manera más atenta y respetuosa que se reevalúe esta posición y que se finalmente escuche
lo que viene a llamarse un clamor popular. En tanto, Karina, ello no ocurra, debemos seguir firmes en el control, en el manejo y en la administración del gobierno. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Gustavo Adriancén, representante del Perú ante la OEA.